A esta hora vamos a escuchar declaraciones de Ernesto Villegas, ministro para la Transformación de la Gran Caracas. Y en la introducción, al explicar el contexto de aquellos entrevistadores del siglo XIX, se comenta que aquellos seres humanos que entrevistaban en aquel tiempo podían sostener una conversación de 1, 2 o 3 horas con un personaje, irse de vuelta a su casa y luego transcribir a mano aquellos diálogos con una precisión impresionante. Su cerebro estaba, no digamos vacío, pero sí lo suficientemente concentrado en aquel acontecimiento, que era una conversación con un personaje X, que les permitía memorizar con tino y fidelidad aquella conversación larga. Y las transcripciones normalmente eran relativamente fidedignas. Hoy día tenemos generaciones de periodistas que si no cargan un grabador o un teléfono que grabe, pues difícilmente tomen nota mental con fidelidad de un acontecimiento, de una declaración, de un discurso. Somos seres humanos sometidos a un bombardeo constante, sistemático de mensajes. El espacio público ha sucumbido al fenómeno de la publicidad, del mercadeo. Y el individuo de hoy es supuestamente hiperinformado. Probablemente no se ha leído las grandes obras de la literatura universal o desconoce la profundidad de aquellos acontecimientos sobre los cuales pontifica o sobre los cuales escucha que se habla en la televisión o en la radio. Probablemente esté profundamente desinformado sobre cosas en las que cree con pasión. Lo decía nuestro inolvidable Héctor Mujica, guaro como nuestro anfitrión Manuel Fernández, al hablar de la opinión pública en este libro que es un clásico, El Imperio de la Noticia. Todo el mundo habla de ella, está refiriéndose a la opinión pública, pero ninguno la aprehende. La sociometría y sus cultivadores, entre ellos en primerísimo lugar el Instituto Francés de Opinión Pública y su director Jean Stoetzel y el norteamericano Gallup, entre otros, procuran cazarla a través de métodos no siempre certeros, aun cuando muchas veces luminosamente acertados. Y el problema se complica extraordinariamente con el surgimiento de lo que los alemanes bautizaron como sociedad de masas o cultura de masas, donde prevalece la agnoia, el no conocer o el conocimiento a medias, a cuartas y a rastras de lo que los medios de información colectiva proporcionan. Y este conocimiento a medias o a cuartas es el que forma la opinión. Si estuviese entre nosotros vivo, quizás Héctor se animara a escribir un libro llamado El Imperio, ya no de la noticia, sino del Twitter o de las redes sociales. Y si en aquel entonces, años 70, 80, había ciudadanos que andaban por allí, por la vida, haciéndose opinión con un conocimiento a medias o a cuartas, hoy tenemos a legiones enteras informándose y haciéndose una opinión con un conocimiento a cuartas, a octavas, a milésimas de aquello que sucede en su tiempo. Yo tengo acá una serie de fotografías y tweets que más bien voy a permitirme poner en circulación por el escenario. Ya nuestra ministra de Comunicación, Delcy Rodríguez, ha hecho pública difusión de las manipulaciones habituales sobre los acontecimientos de violencia en Venezuela, utilizando fotografías de otros lugares, como si fuesen aquí. Y recientemente el diario Ciudad Caracas publicó una fotografía de un ciudadano que aparecía rodeado de efectivos de la Guardia Nacional. Se publicó en una de estas páginas web que estaba siendo asfixiado por la Guardia Nacional este ciudadano con supuesta discapacidad, y luego el autor de la fotografía, Alejandro Segarra, aclaró que la Guardia estaba auxiliando a una persona que estaba asfixiada. Ahora, seguramente millones hoy día creen en la primera versión, y a lo mejor centenares de miles están enterados de la rectificación. Es un fenómeno interesante, porque para el periodismo ya no se trata de que un asunto sea veraz, fidedigno,
En este campo de las llamadas redes sociales o del Twitter en particular, lo importante es que se haga viral. Y entonces se sacrifica la veracidad. Declaraciones de Ernesto Villegas.